Buenas noches, apreciables y amados hermanos. Un saludo, un abrazo, un ánimo para seguir adelante creyendo en el Señor y en su palabra. Hoy de nuevo nos juntamos para compartir la palabra y sacarle provecho a la misma. Tocaremos un tema: andemos con sabiduría para con los incrédulos. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Padre, te damos gracias por esta palabra, que la misma se haga realidad, se haga viva y práctica en nosotros para poder bendecir a la gente que no te conoce, a las personas que aún no han creído en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Andar sabiamente significa relacionarnos sabiamente para con los de afuera. El caminar, las actitudes, las palabras, el ejemplo que tenemos que dar viviendo sabiamente, relacionándonos sabiamente para con los que están fuera. La mayoría de personas que no conocen al Señor deben ver en nosotros plasmada, encarnada, la sabiduría de Dios. La forma de vivir prudente, la forma de vivir respetuosa, la forma de vivir con un buen testimonio, con pureza, con tacto, con respeto, siendo un ejemplo de vida para los que están fuera, redimiendo el tiempo o liberando el tiempo. Significa que no nos atrape el tiempo, que seamos liberados de las amarras del tiempo, de las ataduras del tiempo, o de las vivencias del nuevo tiempo, que no nos atrape las modalidades, las vivencias del mundo, que no nos atrapen. No porque las cosas han cambiado, se pueden cambiar los principios de Dios. No porque vivimos en una era o en un tiempo diferente, vamos a acomodarnos y a ser atados por los tiempos que vivimos. Debemos de vivir en la palabra. Debemos dar un buen testimonio. Debemos caminar de una manera sabia, prudente, decorosa, respetuosa, pura, porque a eso nos ha llamado el Señor. Debemos andar como cristianos, con toda sabiduría. No dice que andemos como cristianos para con los demás, con todo conocimiento, porque es mucho más fácil que nosotros mostremos conocimiento, que nosotros mostremos una forma de vida diferente
que viene a través del conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor o el fruto del Espíritu, la sencillez y la humildad, edifica, ayuda, levanta. También debemos de andar libres de las ataduras del tiempo y caminar con la libertad que nos da la palabra y los principios de Dios. Debemos de darle un buen testimonio a los incrédulos para que ellos puedan creer en el Señor a través de nuestra vida, a través de nuestro conducirnos, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro respeto, a través de la prudencia que usemos, a través del ejemplo y el testimonio de dominio propio y de gobierno de nuestras propias actitudes carnales. Dios quiere que nos liberemos del tiempo que puede amarrarnos o del modernismo, y que con la sabiduría del Padre mostremos diferencia practicando los principios de su palabra. El conocimiento tiene que ver con ideas, pero la sabiduría tiene que ver con forma de vivir, con maneras de conducirnos. Así que debemos de andar para con aquellos que aún no han creído en el Señor, de una manera sabia, con ejemplos, con pureza, con respeto, haciendo la diferencia, para que ellos puedan conocer a través de nosotros al Señor que es amor, al Señor que es compasión, que es misericordia, que es prudencia, que es respeto y que es bondad. Eso debemos demostrar. Hay otro verso que dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. No debemos de ser amarrados o enclaustrados y siendo manejados por el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Tenemos que usar palabras con gracia, con alegría, con aceptación. La gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios debe ser expresada en nuestros actos, relaciones, vivencias, haciendo la diferencia de la forma de vivir de las demás personas. Nuestras palabras determinan mucho de lo que somos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón en cualquier momento aflora y sale a luz. Y qué bueno que la gracia de Dios, que ha venido a nuestra vida, que Cristo que vive en nuestro corazón, que la gracia divina, dar palabras, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, con carisma, con atractivo, con prudencia. Debemos saber buscar las palabras para que puedan tocar a los demás.
que tengan un atractivo de dulzura, de amor, de respeto hacia los demás. Que cuando querramos ordenar, enderezar algo, que siempre nuestras palabras estén llenas de gracia. Debe ser siempre con su gracia, con el amor de Dios, con la naturaleza de Dios, con la pureza, con el respeto de Dios. Nuestras palabras son muy importantes. Las palabras o lo que hablemos determina o saca a luz lo que somos. Nuestras palabras dan testimonio de lo que hay en nuestro corazón. El tipo de palabras que usemos en la condición interior en la que vivimos. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Nuestra palabra sea siempre con gracia. Cuando yo busco palabras agradables y busco formas prudentes de hablar, yo utilizo la prudencia para expresarme, voy a causar admiración y muchos se preguntarán, ¿qué hay en estas palabras que me causan agrado? Uno para decir una cosa tiene que buscar la mejor forma, la mejor manera, y entre menos podamos afectar y herir, mucho mejor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí hay una aplicación de las comidas que si están bien sazonadas y tienen la sal ni más ni menos, sino en el punto específico, esa comida va a ser agradable. Esa comida tocará nuestro sentido del gusto, de tal forma que vamos a querer de nuevo comer en el lugar, en la casa o donde nos ofrezcan una comida sazonada y con la sal en su punto. Lo que está diciendo entonces Pablo, dejemos un buen sabor de boca en la gente con nuestra forma de hablar y los temas que toquemos. Nuestras palabras tienen que ser con gusto, con agrado, llenando, satisfaciendo el gusto del corazón con el respeto, con la prudencia, con el amor. Sepamos decir las cosas. Usemos las palabras convenientes para poder ser oídos de nuevo o desear tener una nueva comunicación con nosotros. Sea vuestra palabra siempre con gracia, pero además, sazonada con sal. Cuando uno prueba una comida bien sazonada, pide que le den otro poquito. O uno vuelve al lugar, al hogar, al negocio, porque quiere de nuevo sentirse a gusto con esa comida. Y cuando nosotros sabemos usar las palabras adecuadas como cristianos ante las personas que no conocen al Señor, será agradable para ellos, desearán oír de nuevo, desearán disfrutar de una conversación y hablar de las cosas de Dios, poniéndole el sabor y la sazón, usándolo
las palabras correctas. Nuestras palabras o alejan o acercan a las personas. Nuestras palabras o hieren o sanan el corazón. Nuestras palabras o agradan o desagradan. Tenemos que entender que hay que decir las cosas con gracia, que hay que saber hablar las cosas que tenemos que comunicar, que hay que ponerle sabor, sazón y la sal necesaria a la comida para que el gusto pueda ser satisfecho. Así debemos saber usar palabras para satisfacer, llenar corazones con dulzura, con sabiduría y con amor, para que ellos puedan desear oír de nuevo nuestras palabras. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si los humanos o los cristianos nos pusiéramos a pensar que usamos palabras explosivas y emocionales y nuestras respuestas son grotescas, duras y ofensivas, y como que el dominio propio no se ve en nosotros. ¿Para qué palabras de gracia y para qué palabras sazonadas con sal? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra de Dios nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos hace entender para que sepamos hablar, para que sepamos responder, para que no explotemos y nos salgamos de nuestras casillas cuando nos pregunten algo y quizá nos sintamos ofendidos. Debemos saber cómo debemos responder a cada uno. No importando la pregunta o la duda que alguien tenga y nos haga esa pregunta. Necesitamos saber en Dios cómo debemos responder a cada uno que pueda preguntar la duda, la razón o la interrogante que puedan tener. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener dulzura. Tenemos que tener prudencia. Tenemos que tener dominio propio. Que nuestras respuestas no sean en el alma o en la carne, sino que nuestras respuestas sean en el espíritu, con la sabiduría de Dios, con la prudencia de Dios, con la bondad y el respeto de Dios. Hoy que estamos tocando este tema, a mí me llena de mucha bendición este tema. Si somos predicadores y gente de púlpito, tenemos que saber usar las palabras para decir las cosas. Tenemos que decirlas con gracia. Por eso es bueno ponerle sal y pimienta a nuestros mensajes. Que sea con gracia, que tenga la gracia y que te provoque la alegría que necesita ser provocada. Que sea sazonada, que tenga gusto, que tenga razón. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno que te pregunte
sobre las cosas del Señor. Tenemos que sacarle provecho a esta palabra que estamos tocando hoy. Porque a veces los resultados que quisiéramos no los tenemos, pero tiene que ver con nuestras respuestas, con nuestras palabras y con la forma que nosotros queremos enseñar o queremos corregir o queremos aclarar algo que nos pregunta. Esta palabra de hoy es de mucha importancia para predicadores, para pastores, para maestros, para profetas, para evangelistas y también para los apóstoles. Sea vuestra palabra siempre, permanentemente, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tremendo. La persona que nos oye, o les agrada o les desagrada, o les hiere o les sana, o les bendice o les causa problema. Tenemos que saber hablar. Tenemos que responder siempre con gracia. Gloria a Dios. Nuestras palabras deben ser siempre, siempre, permanentemente, con alegría, con gracia. También deben ser nuestras palabras sazonadas con sal, con gusto, que llene y satisfaga el gusto de los demás, para que sepáis cómo poder responder, cómo poder hablar, cómo poder aclararle a los demás las dudas que tengan, de tal manera que puedan agradar el corazón de los demás. Y que así queden impresionadas las personas de ver en nosotros la sabiduría de Dios. Esto es muy importante. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Si algo testifica de nosotros y nos lo hace sentir, es nuestra propia conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Esto que dice Pablo es muy importante, porque nuestra gloria es esta. Gloriémonos en el Señor. El testimonio de nuestra conciencia, el no tener culpas, el no tener acusaciones, el no sentirse mal, de que con sencillez y con sinceridad de Dios. Esto es la sabiduría. Sencillez, humildad, sinceridad, pureza de corazón. No con sabiduría humana, no con la apariencia, no con la venganza, no con el orgullo, no con la falsedad, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y hemos dado un buen testimonio por la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios y mucho más con vosotros. Pablo dice, yo no tengo ningún cargo de conciencia o de culpa de la forma en que nos hemos conducido. Nos hemos conducido en el mundo con el incrédulo y con los que están dentro, con sencillez, con sinceridad, con pureza, con rectitud, con respeto y con amor. No con sabiduría humana, no con la lógica,
sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más lo hemos hecho con vosotros. Tremendo, Pablo. Necesitamos tener sencillez de corazón. Necesitamos ser sinceros con todos, con la sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, no con la lógica y la razón de los hombres, sino con la gracia de Dios, el amor, la bondad y la misericordia y la naturaleza de Dios. Así es como nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros, Corintios. Quiero que leamos Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pablo habla acá de cómo deben ser los siervos de Dios, los ministros del Señor, que deben mostrar la sabiduría, la prudencia, el dominio propio, el respeto, el amor. No deben contender con nadie, disputar para querer mostrarse superiores a nadie, sino deben ser amables. La amabilidad no pelea con nadie. Y deben ser amables para con todos. Y deben ser aptos para enseñar. Hay que tener la aptitud de Dios o del Espíritu para poder enseñar. Y se enseña más, según las demandas de Dios, con el testimonio que con las palabras. Un siervo de Dios que es contencioso, que es disputador, que no es amable de ningún modo para con todos. Lo que enseñe no va a tener respaldo. Lo que enseñe no va a tener cambio. Lo que enseñe no va a tener fruto. O lo que enseñe no va a tener realización. El siervo de Dios no debe ser contencioso, ni los hijos de Dios. No nos mandan a discutir y a contender. Nos mandan a ser prudentes, amables para con todos, no importa quién sea la persona. Hay que ser amable con todos. Apto, que tenga la aptitud, que sea apto para enseñar, que tenga las cualidades, que tenga la manera, las formas y la sabiduría para enseñar. Sufrido, porque hay muchas adversidades, hay muchas críticas, hay muchos señalamientos. Sufrido. El que sirve al Señor, sea siervo o sea miembro de la iglesia, no debe ser contencioso, contender, discutir o querer demostrar que se es mejor o que se sabe más, sino por el contrario, debe ser amable, respetuoso para con todos. Estén de acuerdo con su criterio o no estén de acuerdo con su criterio. Debe de ser apto para poder enseñar con la vivencia y con el ejemplo. También debe estar preparado para los sufrimientos, para las
adversidades, para los desacuerdos, pero eso no le va a cambiar su postura de respeto, de prudencia. Es mejor callar y no discutir. El que sirve al Señor debe ser un ejemplo para todos. El que sirve al Señor debe ser un testimonio de la luz de la palabra en práctica para todos. Los cristianos no somos juzgados por lo que sabemos, por lo que conocemos, sino somos juzgados por lo que hacemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¡Ay! Tremendo. ¿Cómo corregimos como siervos de Dios a los que se oponen? ¿Con mansedumbre o con dureza, con drasticidad? Debe ser con mansedumbre. Debe ser con calma. Debe ser con dominio propio. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Siempre va a haber oposición para lo que enseñamos, para lo que explicamos, para lo que señalamos con prudencia. Siempre habrán opositores. Y pareciera que Dios lo permite para probar nuestra mansedumbre, nuestro dominio propio. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí hay otra verdad. ¿Puede más la mansedumbre que las palabras alcanzar gente para venir a sus pies que hoy no le conoce? ¿Puede más el dominio propio que la discusión traer gente a sus pies? Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí hay otra verdad que quiero enseñar. No porque hablas una verdad y tienes la unción y predicas evangelismo y lo haces de una manera correcta, se van a convertir todos al Señor. Tu labor es hacer lo que Dios mandó, ir y predicar. No trates de convencer a nadie, solo predica y ya está. Si no hay un efecto en el momento, lo habrá después. Nosotros quisiéramos convencer a la gente y les hablamos hasta de juicios y condenas. Hablemos la verdad, hablemos la palabra. Respondamos con mansedumbre. Porque si Dios no les concede que se arrepientan para conocer la verdad, aunque nos esforcemos y tratemos de convencerlos, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. A nosotros nos mandaron a predicar la palabra, pero el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si no hay un arrepentimiento y conocimiento del Señor, no puede haber un conocimiento de la verdad. Si el Señor no abre el corazón y lo cambia y provoque el arrepentimiento, por más que tratemos nosotros de que la gente se convierta, no se va a convertir. Nosotros no podemos salvar a nadie. Quien nos salvó es el Señor. A nosotros nos mandan a hablar del sacrificio de Jesús y que la gente pueda creer. Pero no todos los que quieren saber de la palabra. Y dice, porque si quizá Dios les conceda que se arrepienten, quiere decir que si Dios no provoca el arrepentimiento en el corazón de la gente, nadie puede hacer nada.
Y si no hay arrepentimiento, no se puede conocer la verdad del Evangelio. Pero este es un trabajo que hace Dios. Nosotros somos colaboradores, pero el que hace la obra es Dios. A nosotros nos conviene con mansedumbre corregir, enseñar a los que discuten, a los que hablan mal del Evangelio, a los que se oponen. Corrijámoslos con mansedumbre. Pero no dice que tratemos de convencer. Porque si quizá Dios les conceda, quiere decir que no a todos les concede Dios que se arrepientan para conocer la verdad. Debe usar mansedumbre para corregir a los opositores. Para que quizás Dios les permita que se arrepienten. Y si Dios, lo que Dios no permite, no se hace. Y de esa manera, humillándose ante el Señor, le conozcan. Él es la verdad. Y así puedan conocer la verdad del Evangelio y se aparten del pecado. Y que también puedan ser salvos del pecado y del juicio eterno. Esta palabra que hoy les doy nos hace entender que la salvación es de Dios y nosotros somos solo colaboradores. Nos enseña también el id y predicar el Evangelio a toda criatura. No toda criatura se convertirá en el momento y tal vez muchas nunca, porque no depende de nosotros. Nos toca hacer la labor que Dios nos dejó que hagamos y Él es el que se encarga de hacer la obra del nuevo nacimiento después del arrepentimiento y se le revela a la persona en lo individual. Luego dice, y escapen del lazo o de la atadura del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No a todos los que le prediquemos van a escapar del lazo del diablo. Pero a quienes Dios quiera revelársele, los hará escapar de los lazos. Hay muchos que están cautivos a voluntad de Él, que andan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que tiene atados a muchos y que nos tuvo atados a nosotros. Nuestro papel es darles buen testimonio. Nuestro papel es hablarles la verdad. El papel de Dios es convertirlos, convencerlos por medio del Espíritu. Y el papel de Dios es provocarles arrepentimiento y salvación. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, de Satanás. Cuando esto pase y Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, también hará Dios que puedan escapar del lazo del diablo, que los saque del mundo, la ceguera se les quite, los libere de maldiciones. Dios es el que determina estas cosas. En que ellos han estado cautivos todo el tiempo, sin Dios, sin esperanza, destruidos. Si Dios no cambia el corazón del hombre, los hombres no lo podemos cambiar. Si Dios no hace que ellos crean porque la fe es de Dios, no pueden ser salvos. Si Dios no provoca el arrepentimiento en el corazón, nadie se podrá arrepentir en el espíritu. Podrán haber arrepentimientos naturales, porque los hombres nos arrepentimos siempre de lo que hacemos. Pero arrepentirse para con Dios es algo que provoca a Dios mismo.
Por eso ellos han estado así haciendo la voluntad del enemigo. Toda la persona que están en Cristo, los de fuera, los incrédulos, están atados a voluntad del enemigo. Viven conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para traer libertad. Es por eso que debemos tener un testimonio de cambio, una vida del Espíritu, una vida de testimonio, una vida de fruto, una vida de respeto. Nuestra boca tiene que soltar prudencia, tiene que soltar gracia, tiene que soltar respeto, tiene que soltar agrado, dulzura. La persona contenciosa o discutidora ofende a los demás y no debemos ofender ni siquiera al incrédulo, aunque sea como sea el incrédulo. Nosotros nos debemos a Dios y debemos de vivir como Dios quiere. Debemos vivir con sabiduría, con mansedumbre, con paciencia para con el incrédulo. No lo condenes ni lo mandes al infierno, eso no es sabio. Te mandaron a hablar el evangelio, las buenas noticias de salvación. No nos mandaron a hablar de condenación, sino la buena noticia de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. No trates que la gente se convierta por terrores, por miedos y por juicios. Dale un buen testimonio con mansedumbre, con dominio propio, con amor. No discutas, no contiendas, no trates de mostrar que lo sabes todo y que ellos no saben nada. El orgullo, la rebeldía, las discusiones, el palabrerío que sale demuestra la condición de nuestro corazón. Ser pastor no es una cosa fácil. Ser pastor es disimular tantas cosas. Ser pastor es saber con mansedumbre enseñar, aunque hayan opositores, aunque hablen lo contrario, aunque tengan un criterio distorsionado de la enseñanza que se da. Mansedumbre, paciencia, disimulo, perdón, calma. Y nada de eso te tiene que sacar de tus casillas. Eso va aplicable no solo al pastor, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros. Y no solo a los ministros, a todos los nacidos de nuevo y que son hijos de Dios. Debemos saber utilizar las palabras adecuadas, no importa los problemas que tengas con el incrédulo. Usa las palabras respetuosas y convenientes, dando un buen testimonio, porque representas a Jesús a donde quiera que vayas y no puedes dar un mal testimonio para que no sea criticado el evangelio y nuestro Señor amado, que dio su vida por nosotros y lo ha dado todo. No es posible que por nuestras actitudes carnales sea tenido un poco el evangelio y critiquen al Señor que lo dio todo por nosotros. La gente se convierte de sus pecados por nuestros ejemplos, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de responder, por nuestra forma de actuar, y se convierten más con eso que con las palabras más bonitas que puedas usar para quererlo convencer. La sabiduría. La mayoría de cristianos tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. El mundo tiene conocimiento
e inteligencia sobre muchos aspectos, pero no tiene la sabiduría para poder mostrar un tipo de vida diferente. Es que el conocimiento tiene que ver con pensamientos, pero la sabiduría tiene que ver con vivencias, con actitudes, con maneras, con palabras, con actitudes. Y si no agradamos a Dios en el espíritu, esos son los estorbos que tenemos para alcanzar nuestro sueño, nuestro deseo y lo que anhela nuestro corazón. Tenemos que deponer nuestras actitudes, nuestras palabras y no caer como que estuviéramos en la plaza o en el mercado. Tenemos que ser diferentes porque nuestro Dios es diferente. Hay un dicho, es que actúas como que seas placera, le dijeron a una mujer. Somos diferentes. O debiéramos de ser diferentes. La demanda de Dios es que seamos diferentes, porque lo tenemos a Él. No contenciosos, no rebeldes, no maldicientes, no ofensivos. Si quieres que Dios te defienda y te dé la victoria, no insultes, no acuses, no condenes. Que lo haga la persona que lo deben hacer. Lo que te toca es hablar con sabiduría, con prudencia, con decencia, con respeto, con amor, y Dios te hará justicia. Es más, hasta Dios te dará la persona que contiende contigo para que puedas recibir al Señor por su gracia y misericordia. Hoy que hemos tocado este mensaje, que para mí es de muchísima importancia, porque el problema en el pueblo cristiano no es que no sepa la palabra. El gran problema del pueblo cristiano es que sabe mucho y practica poco. Se justifica a sí mismo con sus razones, con sus pensamientos. El evangelio no es de razones, es de fe. Y la fe actúa por el amor práctico, es el evangelio. Y necesitamos ese cambio. Caminemos sabiamente con los incrédulos. No solo para darles un buen testimonio y para mostrarles la naturaleza de nuestro Dios, sino también para darles la oportunidad que puedan arrepentirse, venir a los pies del Señor, ser salvos y ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Dios puede otorgarlos. No importa qué mal te hayan hecho, qué hayan dicho, cómo hayan contendido y se hayan opuesto al evangelio. No importa. Mansedumbre, paciencia, disimulo. Quizá Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad viniendo a los pies de Cristo. Esta palabra de hoy es muy importante para todos. Padre, gracias por esta enseñanza, por esta palabra, por esta bendición. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Porque la bendición viene a nosotros por la vivencia, por la práctica, por el perdón, por la humildad, por la mansedumbre, por la bondad, por el respeto, por la amabilidad, por el fruto del Espíritu que tenemos que vivir y practicar
A diferencia del mundo, no podemos actuar como el mundo actúa. Nos sacaron del mundo para que actuemos como Jesús actúa. No actúes como los inconversos, como actuabas en el pasado. Actúa diferente, porque tienes un espíritu diferente, una enseñanza diferente y un Dios diferente. Padre, ayúdanos a cambiar de actitud, a vivir sabiamente con los de fuera, con los que no te conocen, a mostrarles el cambio con hechos, no con palabras, a mostrarles el cambio de vida con ejemplos y no solo con ideas. Ayúdanos a cambiar para que tengamos respuestas, para que nuestras oraciones no tengan estorbos y que lo que deseamos pueda realizarse, pueda vivirse y pueda practicarse en nosotros. Ayúdanos a los predicadores a ser pacientes, a saber usar palabras agradables, a usar palabras de gracia, de alegría, a mostrar respeto, bondad y amabilidad con todos, para mostrarte a ti con nuestros actos, no con ideas y palabras. Ayúdanos a tener esos cambios. Ayúdanos a tener ese testimonio. Ayúdanos a tener esa vida de cambio. Ayúdanos a tener esa vida sobrenatural que todos estamos esperando tener. Te pido por los ministros. Te pido por tus hijos y tus hijas. Te pido por todos aquellos que esperan en ti y que quieren un cambio de vida y que quieren conocerte a ti. Será un reflejo de nuestra vida y de nuestro testimonio. Ayúdanos a ser diferentes a todos y alcanzar por tu bondad el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendigo a todos en donde estén. Desato bendición sobre cada uno. Pido una bendición especial y que la gracia de Dios pueda manifestarse de continuo en tu vida. Esperamos que nos sintonices el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones, una feliz noche. Hasta luego.